Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Aníbal, Blanquita, bienvenida Dora, hola Johnny. Vamos a dar comienzo a la tercera parte del Hatat, que es la ofrenda por el pecado. Shalom Carla. Características del Korban Hatat, primera parte. El significado de la ofrenda por el pecado. En primer lugar, tenemos el punto de que este Korban, esta ofrenda, es realizada por el pecado cometido involuntariamente. Vayikra 4 habla varias veces del que peca involuntariamente, en varios pasuquín que les dejo marcados. El pecado cometido involuntariamente se refiere a una falta, un error o un descuido. Sí, es decir, denota el hecho de pecar sin proponérnoslo. Si bien no tenemos la intención de pecar, pecamos involuntariamente. El pecado entonces cometido de manera involuntaria, mencionado en Vayikra 4, representa el pecado de nuestra naturaleza caída, el pecado que mora en nosotros. El pecado que heredamos de Adán mora en nuestra carne, como ya hemos estado estudiando. Muchas veces pecamos involuntariamente. Estos pecados proceden del pecado que mora en nosotros. El pecado entró por medio de la caída de Adán, se introdujo en el linaje humano, ¿no es cierto? Por eso, en todos los seres humanos hay algo que se llama raíz de pecado mismo. En Romanillén 7, el pecado está personificado porque puede morar, habitar en nosotros, ¿no es cierto? En el Pasuk 17 puede matarnos, dice el Pasuk 11, y hacer muchas cosas dentro de nosotros, realmente. Por lo tanto, el pecado es una persona viva. No podemos encontrar ningún Pasuk que diga que el pecado es Hasatán mismo. Sin embargo, las escrituras indican que el pecado es la naturaleza de Hasatán. Puesto que el pecado es la naturaleza de Hasatán, el pecado es en realidad Hasatán mismo, sobre todo si estamos expresándonos en el plano espiritual y salimos del encajonamiento y las limitaciones que tiene nuestro plano material. Entonces, el pecado entró en el linaje humano cuando Adán cayó. Esto significa que la caída de Adán abrió la puerta para que el pecado, esa naturaleza de Hasatán, incluso Hasatán mismo en su expresión, entrara en nuestro ser. Romanillín 7 dice claramente que el pecado habita en nuestra carne. En los Pasujín 17, 20 y 23, a menudo hemos tenido el deseo de hacer el bien, por ejemplo, honrar a nuestros padres, mostrar consideración por nuestro hermano, pero el resultado ha sido exactamente lo opuesto, ¿no es cierto? Y todos hemos experimentado esto. Pecamos involuntariamente haciendo algo que no teníamos ninguna intención de hacer. Shaul tuvo esta experiencia y fue por eso que dijo: ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En Romanillín 7 entonces vemos a dos personas. Una persona no desea pecar y la otra, que está dentro de esa misma persona, ¿no es cierto?, es la que peca, ¿sí? Esto indica que Saúl tenía dos vidas, por así decir, que correspondían a dos personas: la vida de sí mismo, de Shaul de Tarso, ¿no es cierto?, y la vida de algo que se llama pecado. En ese momento él tenía esas dos vidas. Estas dos personas vivían juntas, pero no por voluntad propia, digamos. A veces eran buenos amigos, otras veces se peleaban la una con la otra. Romanillín 7 presenta un cuadro de la experiencia que tuvimos no solo antes de ser salvos, sino también de nuestra experiencia hoy en día, porque después de ser salvos recibimos el nuevo hombre. ¿Acaso no han descubierto que se libra una guerra dentro de ustedes? Yo creo que todos tenemos esa experiencia. Por una parte podemos declarar: amo a la congregación, y por la otra hay algo dentro de nosotros que dice: no me gusta la congregación, hoy no tengo ganas de ir a la congregación, o esto o lo otro, ¿no es cierto? A veces decimos: amo a todos los santos, todos ellos son muy queridos, son muy preciosos. Sin embargo, a lo mejor hay uno en el medio que ese no lo podemos amar. Así que hay siempre una lucha dentro de nosotros. Aspiramos a ser santos, ese es nuestro deseo, pero el resultado no es la santidad. Todo el día pecamos involuntariamente.
Tal vez hayamos sido creyentes por muchos años. Con todo, aún se libra esa guerra dentro de nosotros. Quisiéramos ser perfectos, pero hacemos muchas cosas que son pecados cometidos involuntariamente. Así que ya que el pecado mora en nosotros y cometemos pecados involuntariamente, no somos dignos de confianza. Todo lo que hacemos impulsados por la carne es pecado, realmente. A los ojos de Elohim, aún nuestro amor procedente de la carne es pecado. De manera que tenemos pocas vías de escape, ¿no es cierto? No solo las cosas malas son pecados, ya lo hemos dicho muchas veces, sino también las cosas buenas que proceden de la carne son pecados porque proceden de la misma fuente. Hay una fuente que está alimentando a esa carne, a nuestro viejo hombre, y esa fuente es la muerte. Lo que cuenta es la fuente y no el producto o el resultado. Esta es la razón por la cual Galutia 5:24 dice: los que son de Yahshua HaMashiach han clavado en el madero la carne con sus pasiones y concupiscencias. Según la perspectiva humana, la carne puede tener tanto una apariencia de bondad como de maldad. Pero independientemente de si somos buenos, malos o algo en el medio, mientras seamos carne, seremos pecado. A los ojos de Yahweh esto es así y no tiene otra vuelta. La carne es completamente una con el pecado, nos dice Romanillín 8:3, y el pecado es totalmente uno con Hasatán. De hecho, el pecado es Hasatán mismo. Además, Hasatán es uno con el mundo, ¿sí? Y el mundo es uno con el príncipe del mundo, como nos informa Yahan en su capítulo 12. Estas 5 cosas que ya hablamos en el post anterior, ¿no es cierto?, constituyen una sola: la carne, el pecado, Hasatán, el mundo, y el príncipe, o sea, la autoridad o el poder del mundo. El mundo de hoy está relacionado con la carne, el pecado, Hasatán y este príncipe que mencionamos. Aquí la palabra príncipe implica autoridad o poder, y en el plano espiritual las cosas no son tan limitadas como en nuestro plano material, ¿sí? El mundo es de hecho la lucha por alcanzar el poder. Toda persona y toda nación lucha por el poder. En todas partes se compite, se disputa por el poder, justamente. En las universidades, tanto los profesores como los estudiantes luchan por el poder. En los trabajos, tanto los empleados como los jefes y los diferentes cargos luchan por el poder. En la escuela también, en la casa también. Por ejemplo, tal vez un profesor diga que su intención es ayudar a la sociedad o que desea inventar algo que beneficie a la sociedad, pero en realidad él, al igual que el resto de la gente, lucha por el poder. De cualquier manera no va a dejar perder un centímetro de su carrera ganada. Esta lucha por el poder es el resultado, el fruto de la carne, el pecado, Hasatán, el mundo y el príncipe del mundo, todos juntos actuando en cada uno de nosotros. Shaul habla de la lucha entre la carne y el ruaj. Dice: por eso digo, anden en el espíritu y jamás satisfarán así los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Pero si se dejan guiar por el espíritu, no están bajo la condena de la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son del Mashiach Yahshua han ejecutado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. En el último pasuk, entonces, vemos la lucha por vanidad. Esto indica que aún en la vida de congregación podría haber lucha por vanagloria. De hecho, la hay. Todos buscamos vanagloria. Si no fuera así, ya uno habría visto la necesidad de dirigirnos a estas palabras. Tal vez pensemos que los asuntos mencionados aquí existían entre las congregaciones de Galacia, pero no entre nosotros hoy en día. Sin embargo, no debemos leer estos pasukim como si se aplicaran solamente a las personas de antiguamente. Si debemos incluirnos a nosotros mismos
venimos a leer todos estos pasuquín porque todos tenemos la misma raíz de pecado en nuestro interior. Así como aplicamos Yahanan 3.16 a nosotros mismos, debemos hacer lo mismo al respecto de todos los pasuquín de Galukia que hemos acabado de leer. La ofrenda por el pecado tiene una denotación muy amplia. No solo tiene que ver con el pecado, sino también con nuestra carne, justamente con Hasatán, el maligno que está en esa carne, ¿sí? Que es la fuente de ese pecado, de esa raíz de pecado, con el mundo, con la lucha por el poder. Según las Escrituras, el pecado está relacionado con estas cuatro cosas. Hasatán es el príncipe del mundo, ¿sí? Hasatán quizás se sienta orgulloso de ser ese príncipe. Y Yeshaya 14 revela que aunque él estaba cercano a Elohim, no estaba satisfecho. Él quería colocarse por encima de Elohim, o por lo menos estar en una posición para rivalizar, ¿no es cierto? Por esta razón, cuando las Escrituras condenan al pecado, condenan a Hasatán y también la carne, el mundo y la lucha por el poder. Todo lo que acontece hoy en la tierra está relacionado con la lucha por el poder, y hay muchas más cosas en nuestro interior que están relacionadas con ese punto de las que hemos estado prestándoles atención. No nos hemos dado cuenta de cuántas cosas hacemos para reivindicar el poder de una u otra forma. Entonces, mientras Mashiach, perdón, me perdí. Entonces, todo lo que hoy acontece sobre la tierra está relacionado con esto, directamente. Todos los buenos discursos, los buenos sermones, las buenas explicaciones que ofrecen los hombres no son más que capas que intentan encubrir esta lucha por el poder y tratan de justificarla, darle un maquillaje, un aspecto aceptable. Elohim, sin embargo, condena al pecado en la carne de Mashiach sobre el madero. La ofrenda por el pecado también significa justamente que Elohim, al enviar su propio hijo en semejanza de carne de pecado, como ya estudiamos, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne sobre el madero de Mashiach, ¿no es cierto? Eso fue sobre la carne de Mashiach. En Mashiach se hizo carne, esto es, él vino en semejanza de carne de pecado, como ya estudiamos. Y además Elohim hizo que Mashiach, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, ¿sí? Entonces, mientras Mashiach estaba en el madero, él fue juzgado por nuestro pecado en la forma de una serpiente, como la serpiente de bronce, ¿no es cierto? De esta manera, Elohim condenó al pecado en la carne sobre el madero de Mashiach. El segundo punto que vamos a ver es la eficacia de la ofrenda por el pecado. Esta eficacia no radica únicamente en el hecho de que pone fin al pecado. El resultado tiene aún mayores consecuencias. Generalmente no las tenemos en cuenta. En el Korban Hatat se le da muerte al hombre caído, sí, al viejo hombre, ¿no es cierto?, que ha sido incluido en la carne de Mashiach. Sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado. Esto lo decimos y sabemos cómo luchamos al mismo tiempo con ese viejo hombre que parece más vivo que muerto, ¿no es cierto? Es en ese sentido que nosotros tenemos que tener bien presente y bien claro que este viejo hombre fue ya crucificado, fue clavado en el madero junto con Mashiach, por lo tanto ya no tiene poder en nosotros. Ahora corresponde a nosotros refugiarnos en el nuevo hombre para poder confrontarlo, negarnos a obedecerle. Hasatán también, que es el pecado mismo, es destruido. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera él participó también de eso mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, y este es el acusador, dice Ibrí en el capítulo 2. Finalmente, el mundo es juzgado, el príncipe de este mundo es echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo, ahora echarán fuera al príncipe de este mundo, como estudiamos también en el post anterior. Esto dice Yahanan 12. Esta es la revelación contenida en la palabra santa respecto a la eficacia de la ofrenda por el pecado. Y esto es importantísimo. Si recibimos esta revelación, veremos que tomar a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado no es simplemente cuestión de confesar nuestro pecado y que éste sea limpiado, que es más o menos la idea que tenemos todos nosotros provenientes del cristianismo. Nos basta confesar ese pecado, pero no se trata de eso, ¿sí? Tomar a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado significa también que comprendemos y vivimos el hecho de que se le ha dado fin a
nuestro nuevo hombre, a Hasatán, al mundo y esa lucha por el poder, de manera tal que tenemos que interiorizar ese punto, porque solamente de esa forma vamos a ir superando ese hecho de estar cometiendo transgresiones, si no vamos a estar toda la vida transgrediendo y pidiendo perdón, muy panchos, y no se trata de eso. Ya que la eliminación de todas estas cosas está incluida en la ofrenda por el pecado, tomar a Mashiach como ese Korban Hatat no es un asunto sencillo, sino algo que guarda relación con el hombre caído, justamente con el pecado que mora en la naturaleza del hombre caído, con todas sus partes, Hasatán, el mundo y la lucha por el poder. Tenemos que asimilar estos conceptos, ¿sí?, en nuestro interior y tenerlos cada día más presentes, de manera tal que así que se presente una cosa, digamos, no, esto no es así, porque el viejo hombre ya ha sido clavado en el madero. Ellos serán la fuerza y el poder para resistir a las futuras tentaciones. Shalom Katy, shalom César, shalom Javier, shalom Daniel. Bienvenidos a todos. Características del Korban Hatat, segunda parte. Las diferentes clases de ganado usadas para la ofrenda por el pecado. En Vayikra 4 vemos que se usaban diferentes clases de ganado, ¿no es cierto? En primer lugar acá tenemos un toro, un macho cabrío, una cabra o una cordera. ¿Sí? El toro era ofrecido por el pecado del sumo sacerdote o de la congregación toda. Los vamos a estudiar bien en detalle un poco más adelante. El macho cabrío era la ofrenda de un jefe, ¿sí? Podía ser un jefe de tribu, ¿sí?, o de algún tipo de persona que tuviera una autoridad importante, un gobernante, ¿sí? O una cabra o una cordera era la ofrenda del individuo, del pecador individual, ¿no es cierto? Esto significa que Mashiach, como ofrenda por el pecado, es experimentado por distintas personas en distintos grados, porque no todos los pecados afectan a muchos. Los pecados personales afectan a la propia persona e inclusive sí pueden afectar a su familia, por ejemplo, si es un cabeza de familia, ¿no? Pero continúan siendo pecados individuales, de cualquier manera no se extienden más allá de ese ámbito. Y ya en el caso de aquellos que son autoridad delegada de Yahweh, tanto en el aspecto sacerdotal como en el aspecto gubernamental, los ancianos, los jefes de tribus, etcétera, ¿no es cierto? Su pecado contamina también a quienes están bajo su autoridad. Esto ya lo hemos estado hablando y esto es indispensable que se comprenda, porque si no, no vamos a entender por qué los justos pueden llegar a ser juzgados junto con los que verdaderamente son impíos en una nación injusta. Como ya ha sucedido muchas veces con Israel mismo, hablando como el ejemplo ideal, ¿no es cierto? Entonces, también contaminan a los que están bajo su autoridad. Por eso tenemos diferentes medidas, por así decir, en este caso del asunto del pecado. Pero en sí mismo, como ofrenda por el pecado, Mashiach no difiere en tamaño, ya lo hemos dicho. Él siempre es el mismo, evidentemente. En nuestra experiencia personal existen diferencias de grado en nuestra comprensión, en nuestra presentación y aplicación de Mashiach como la ofrenda de pecado, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de autoridades delegadas, su ofrenda, o sea, el arrepentimiento de Mashiach, debe ser mayor en cuanto a que la persona debe priorizar la tarea que le fue encomendada y para la cual recibió la autoridad por encima de otras cosas, justamente, porque bajo su cabeza hay otros que pueden salir comprometidos, aún sin saberlo, aún sin malas intenciones, ¿sí? Tal vez un hermano tome a Mashiach como una ofrenda por el pecado únicamente para resolver el problema de su pecado personal, ¿sí?, sin darse cuenta de que tal vez ha recibido cierta autoridad. En ese caso ya no corresponde únicamente la ofrenda personal, sino la del jefe. ¿Por qué? Porque tiene influencia sobre otras personas. Es decir, la comprensión, el arrepentimiento y el sacrificio deben ser mayores. Por supuesto, esto no quiere decir que tenemos que salir a comprar un toro o lo que fuere, ¿no? Sino que se trata de sacrificios mayores. Otra de las características, por supuesto, como siempre, que tiene que ser un animal sin defecto, ¿sí? Dice que la ofrenda por el pecado en varios pasos que lo menciona
menciona debe ser sin defecto. Esto simboliza, como siempre, que Mashiach no tiene pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros Elohim lo contó como pecador para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de Elohim. Esto es justamente ese intercambio que se realiza con la exposición de manos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Dice Ibrín 4. El cuarto punto es justamente la imposición de manos sobre la cabeza de la ofrenda, de que habla Vayikra también en varios pasuquín. Esto representa la unión del oferente con la ofrenda. Era necesario que el oferente traspasara simbólicamente en el plano material, pero es real en el plano espiritual, ¿sí? Sus pecados al animal. Sí, lo estamos traspasando simbólicamente aquí en la tierra, realmente en el plano espiritual. Así también nosotros necesitamos mezclarnos con Mashiach, identificarnos con él para ir en el nuevo hombre a entregar al viejo hombre, justamente. En quinto punto, la ofrenda es degollada delante de Yahweh, ¿sí? Esta ofrenda tenía que ser degollada delante de Yahweh, en la presencia de Yahweh, depende de las traducciones. Esto significa que Mashiach, como ofrenda por el pecado, fue degollado delante de Elohim en su presencia, porque fue la entrega completa de ese sacrificio que él se había ofrecido a realizar. El Mashiach así fue reconocido como esa ofrenda por Elohim mismo, como dice Yeshaya 53, pero Yahweh escogió quebrantarlo por padecimiento para que, si se puso como ofrenda por la culpa, y ahí continúa, ¿no es cierto? O sea, Mashiach fue el que se ofreció y Yahweh fue el que aceptó, ¿sí? Así fue degollado simbólicamente, ¿no es cierto? El sexto punto, que la sangre de la ofrenda es por el pecado, ¿sí? Tiene 4 diferentes clases de efectos. El primero es que parte de la sangre es traída al Ohel Moed, ¿no es cierto? Y rociada 7 veces de frente al velo del lugar santísimo. Parte de esa sangre justamente era llevada entonces dentro de la tienda de reunión, rociada frente al velo, ¿no es cierto? No sobre el velo, sino frente al velo. Esto significa que la sangre de Mashiach fue llevada al lugar santísimo en los cielos, como dice, ¿no es cierto?, las escrituras, que es el tabernáculo celeste y el modelo del que estaba en la tierra. Dice Ibrín 9, él entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. La sangre de Mashiach se hace cargo de nuestra situación ante Elohim en el verdadero lugar santísimo. Como él fue sacrificio y sacerdote al mismo tiempo, él mismo entregó su propia sangre, o sea, su vida, en las manos del Padre. En segundo lugar, parte de esta sangre es colocada sobre los cuernos del altar del incienso, ¿sí? Esto significa que la redención efectuada por la sangre de Mashiach es eficaz para que tengamos contacto con Elohim en oración, como dice Ibrín también en el capítulo 10. Es por eso que debemos orar mediante la sangre, o sea, nosotros tenemos abierto el camino nuevamente a la oración, a la conexión con el Padre, gracias a la sangre de Mashiach. Y así podemos tener contacto con Elohim nuevamente mediante esta sangre. Esta sangre nos abre camino, ¿sí? Esta sangre aplicada a los cuernos simboliza que el canal de conexión con el Padre está abierto en todas partes y que hoy nuestras oraciones pueden subir al trono con poder, porque nuestro Cohen Gadol es justamente ese poder. Después también tenemos que parte de la sangre es colocada sobre los cuernos del altar del holocausto. Todas estas cosas se hacían con la sangre del sacrificio. También eran puestos sobre el altar, los cuernos del altar del holocausto. Esto representa la eficacia de la sangre de Mashiach para efectuar justamente la redención, que es lo que se realiza en el altar de sacrificio. La sangre de Mashiach como ofrenda por el pecado nos introduce en la presencia de Elohim, esto es, nos abre el camino al lugar santísimo, ¿sí? Los 4 cuernos simbolizan los 4 vientos, los 4 ángulos de la tierra, o sea, quiere decir que esto es universal, es para todos esta redención y salvación. Nos da la posición y el derecho de tener contacto con Elohim nuevamente, recibir la autoridad una vez dada a Adán y por él perdida.
El resto de la sangre finalmente se derrama al pie del altar del holocausto, ¿sí? Ahí se derramaba al pie. Esto significa que la sangre de Mashiach fue derramada en el madero para que tengamos paz en nuestra conciencia, dándonos justamente la certeza de haber sido redimidos y aceptados por Elohim. Esa sangre también es derramada por tierra. En su momento la tierra liberará toda la sangre y la sangre de Mashiach da cobertura. La sangre de, por supuesto, la sangre de los animales era justamente una cobertura parcial, temporal, ¿no es cierto? Pero la sangre de Mashiach es eficaz para siempre. En séptimo lugar tenemos que las partes internas son quemadas sobre el altar del holocausto. Y todas las partes internas, como ya vimos, esto es común a todas las ofrendas, ¿no es cierto? Toda la grosura que cubría las partes internas que estaba sobre ellas, los dos riñones, la grosura que estaba sobre estos riñones, el lóbulo del hígado, todas esas partes internas eran quemadas sobre el altar del holocausto. También hay varios pasuquín que mencionan exactamente esto, porque se repiten con las diferentes ofrendas. Esto significa que las partes internas de Mashiach, o sea, la parte tierna, dulce, la parte interna de Mashiach mismo, son ofrecidas a Elohim para su satisfacción a fin de que Él esté dispuesto a perdonarnos. Esa es la mejor parte de Mashiach y pertenece a Elohim. En todos los sacrificios, las partes internas y las gorduras que los recubrían pertenecían únicamente a Yahweh. Ya lo hemos estudiado. Comer de esa gordura era pecado con pena de caret, o sea, de ser cortados, ¿no es cierto? Si alguien come grasa de animales con los que se hace ofrenda encendida a Yahweh, aunque lo hubieran sacrificado para comer, cosa que también estaba permitido, ¿sí? La persona que la coma será cortada, o sea, caret, de su parentela. Dice Vayikra en el capítulo 7. Estas partes de la ofrenda por el pecado eran quemadas entonces sobre el altar del holocausto. Esto significa que Elohim acepta la ofrenda por el pecado sobre la base del holocausto. Recordemos que todas las ofrendas que son quemadas en el altar del holocausto son colocadas sobre el sacrificio perpetuo, que es el holocausto continuo que está sobre el altar, un becerro a la mañana, un becerro a la tarde, continuamente están esos holocaustos ardiendo y sobre esos holocaustos son colocados el resto de las cosas que se ponían para arder, el resto de las ofrendas. Sin el holocausto como base, Elohim no puede aceptar la ofrenda por el pecado, y ese holocausto, gloria a él, es Mashiach. El octavo punto es que el resto de la ofrenda es quemada fuera del campamento. Si toda la ofrenda, incluyendo su piel, su carne con su cabeza, sus piernas, sus partes internas, su estiércol, ¿sí? Porque todo animal que es muerto libera sus intestinos, ¿sí? Era quemada fuera del campamento. Esto significa que Mashiach, como ofrenda por el pecado, sufrió vituperio al mantenerse fuera de la religión judía como organización humana, lo que era el fariseísmo, ¿no es cierto?, el saduceísmo también y todos los otros ismos, ¿sí? Mashiach fue clavado en el madero fuera de Jerusalén, lo vamos a estudiar más a fondo más adelante, la cual era considerada un campamento que representaba la organización religiosa judaica, sobre todo en la época en que Mashiach justamente fue ejecutado en el madero. Las cenizas hacen que el oferente tenga certeza y paz en su corazón con respecto a la redención que Elohim efectuó por su pecado. Las cenizas son lo que queda justamente, y al solo quedar cenizas quiere decir que Yahweh ha aceptado todo, ¿sí? Son una señal que nos asegura que Él ha aceptado la ofrenda por el pecado ofrecida por la redención de nuestro pecado. Entonces, gloria a Él, el israelita estaba libre de ese pecado. El noveno punto es que la asamblea de Israel es representada por los ancianos, ¿sí? Si toda la asamblea de Israel pecaba errando, los ancianos debían representar a la asamblea por completo, a toda la congregación, a toda la nación de Israel, al ofrecer la ofrenda por el pecado.
¿sí? Esto lo vamos a estudiar más a fondo un poco más adelante, pero lo que interesa es ver que no iba todo el pueblo, aunque hubieran pecado todos por un determinado pecado común nacional, iban solamente los representantes. Esto significa entonces que los ancianos, o sea, los jefes, ¿sí?, de la congregación, pueden representar a la congregación al ofrecer a Mashiach como su ofrenda por el pecado, pueden y deben además. Este es el sentido de la administración actual de los sacerdotes de la orden de Melquisedec. Pero cuidado, sí, porque ser un sacerdote es una cosa para siempre y a tiempo completo. Muchos aseguran que son sacerdotes, pero tienen los dos pies bien plantados en el mundo. Por lo tanto, no hay coherencia. Shalom, Adriana, bienvenida. Características del Corban Hatat 3. El 10º punto, la ofrenda por el pecado es degollada donde se degüella el holocausto. O sea, se especifica que el lugar es el mismo, ¿sí? Esto indica que la ofrenda por el pecado se basa en el holocausto en todo sentido. No solamente es colocada en el altar sobre la ofrenda del holocausto que arde perpetuamente todos los días, sino que también es degollada exactamente en el mismo lugar, lo cual significa que Mashiach es nuestra ofrenda por el pecado con base en el hecho de que Él es el holocausto. Primero es el holocausto, después la ofrenda por el pecado. Por supuesto, en el caso de Mashiach, no solo que no fue degollado, sino que fue un único sacrificio. ¿Sí? Exactamente, estamos hablando del mismo sacrificio, solo que de diferentes aspectos. Mashiach primero, sin embargo, desde el punto de vista espiritual, debe ser el holocausto que satisface a Elohim a fin de ser apto para hacer nuestra ofrenda por el pecado. Al ser holocausto aceptado, quiere decir que ya es ofrenda aceptable. Si nunca hemos disfrutado a Mashiach como nuestro Olá, no podremos darnos cuenta de cuán pecaminosos somos realmente. Cuando oímos la Besorá y nos arrepentimos, nos damos cuenta de cuán pecaminosos somos verdaderamente. Sin embargo, no podremos comprender cuán pecaminosos somos hasta que disfrutemos realmente a Mashiach como nuestro holocausto. Ese Olá significa que la humanidad que fue creada por Elohim con el propósito de expresarlo y representarlo debe darse exclusivamente a Elohim y vivir absolutamente entregada a él. Sin embargo, no vivimos absolutamente entregados a Elohim, por lo tanto, debemos comprender esto y tomar a Mashiach como nuestro holocausto. Nosotros no tenemos la capacidad de Mashiach. Únicamente cuando disfrutemos a Mashiach como nuestro holocausto, nos daremos cuenta de cuán pecaminosos somos y cuán inadecuados somos para hacer cualquier ofrenda delante del Padre. Si vemos entonces cuán pecaminosos somos, nos vamos a dar cuenta que tanto nuestro amor como nuestro odio son pecaminosos. Los dos provienen de fuentes equivocadas. Éticamente es malo aborrecer a los demás y es bueno amarlo. El ser humano está lleno de ética y moral, que son versiones humanas, carnales o naturales, como quieran llamarlas, de lo que es la naturaleza de la vida de Yahweh. ¿Sí? Tal vez pensemos que a los ojos de Elohim amar a los demás es aceptable y aborrecerlos es inaceptable. Pero a los ojos de Elohim aborrecer a las personas o sea, nosotros las aborrecemos y las amamos por causa de nosotros mismos. No lo hacemos de manera como Él ama a todos verdaderamente. Él ama a todos, Él hace llover sobre justos e injustos. Él no hace acepción de personas y eso incluye también a los pecadores, a pesar de que Él aborrece todo lo que es el pecado, ¿no es cierto? De cualquier manera, su amor es completamente perfecto. En cambio, nosotros amamos a las personas por causa de nosotros mismos, las amamos por conveniencia, por simpatía, lo que sea, de cualquier manera siempre es por nosotros. Desde esta perspectiva, entonces, amar a los demás llega a ser tan pecaminoso como aborrecerlos, porque la fuente está equivocada. No tenemos el amor ágape de Yahweh para aplicarlo a los demás, no tenemos ese amor de Yahshua para amar a los demás como a nosotros mismos.
Entonces, cuando los amamos para nosotros mismos, generalmente. Todo cuanto hagamos por causa de nosotros mismos y no de Elohim, ya sea moral o inmoral, no interesa, sea bueno o malo, cuestión de amar o aborrecer, no importa. Es pecaminoso a los ojos de Elohim. No estamos viviendo desde el árbol de la vida. Mientras hagamos algo por causa de nosotros mismos, eso será pecaminoso. No será aceptado. Elohim nos creó exclusivamente para Él. Él nos creó para que fuésemos su expresión y su representación. Él no nos creó para nosotros mismos. Tenemos que entender que no importa lo que hagamos, por muy bueno que sea, si no lo hacemos desde Él y para Él exclusivamente, y si lo hacemos para nosotros mismos, es pecado. Eso fue exactamente lo que Yeshua y el Padre rechazaron en los fariseos. Lo que ellos hacían era moralmente, éticamente correcto e inclusive desde el punto de vista de la carne, de obediencia externa de todas las regulaciones del Padre, era correcto. Sin embargo, no tenían la fuente interna de vida del Padre, y todo lo que estaban haciendo era para ellos mismos, para lucirse a sí mismos, para hacerse ver, para engrandecerse, para conseguir su autojustificación. Muchos siguen todavía hoy en ese tipo de camino y deberían darse cuenta cuanto antes. Es necesario que los alertemos para que salgan de ese agujero en el cual se están hundiendo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas dependen de la fuente. No interesa si es bueno o si es malo, porque al final de cuentas lo que es bueno o lo que es malo proviene del árbol que lleva ese nombre, justamente el árbol del bien y del mal. ¿Sí? Elohim nos creó solo para Él. ¿tá? No tenemos que estar haciendo ese tipo de discernimiento que nosotros llamamos, creemos que eso es discernimiento y no lo es. ¿sí? Cuando aborrecemos a los demás actuamos independientemente de Elohim, pero cuando los amamos también actuamos independientemente de Elohim. No le pedimos permiso a Él, entre comillas, pedirle permiso para amar o no a los demás. O sea, hacemos las cosas espontáneamente desde nuestro propio ser. Elohim no está interviniendo absolutamente en nada y por eso justamente tenemos los problemas cuando nos dicen amen a sus enemigos. Y ahí nos quedamos todos diciendo, no, esa es difícil. Sí, esa es difícil para la carne, pero no para el nuevo hombre. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar cuál es la diferencia entre lo que nosotros consideramos discernimiento de las cosas, ¿no es cierto? Que es simple y sencillamente el viejo truco de Hasatán de confundirnos con discernir el bien del mal y elegir entre lo que consideramos que es correcto o incorrecto. Sin embargo, Yahweh elige la vida y nada más. El árbol del bien y del mal proviene de la muerte, por lo tanto no puede traer nada de bueno y mucho menos nada de vida. ¿sí? No tenemos que pensar que únicamente hacer el mal proviene de Hasatán y no el hacer cierto bien. El hacer el bien también proviene del mismo árbol. No nos olvidemos de su nombre. Tanto el hecho de hacer el bien como el mal podrían llegar a provenir de Hasatán. No digo que vengan siempre, porque evidentemente sí tenemos la postura correcta en el Padre. Sí, lo llamamos Padre bueno, Él hace las cosas buenas y todo lo demás, ¿no es cierto? No es que no exista este concepto. Sin embargo, el concepto del Padre está más allá del bien y del mal. Es superior a eso. Es un concepto de vida. Quisiera hacerles notar una vez más que el pecado implica la lucha por el poder. Volvamos al punto. Tal vez amemos a los demás, pero hagamos esto a favor de nosotros mismos porque nos conviene, o sea, por causa de nuestro nombre, de nuestra posición, de nuestro beneficio, o hasta de nuestro orgullo, ¿no es cierto? Esta clase de amor forma parte de la lucha que sostenemos contra Elohim por el poder, contra Elohim, que nos quede claro, luchamos en su contra, luchamos contra Él, no nos damos cuenta. Pero luchamos contra Él. Debemos orar pidiendo que seamos salvados de hacer cosas por causa de nuestro orgullo, nuestra reputación, para lograr un ascenso, un beneficio, para ser bien vistos entre los hermanos, para ser bien considerados delante de su presencia. Hay muchas cosas porque la carne realmente es muy
muy artera, muy mañosa y muy engañosa, ¿no es cierto? Como nos dicen las escrituras. Debemos abstenernos de mantener esa lucha por el poder con Elohim mismo, aun cuando generalmente no nos damos cuenta. Por eso es necesario empezar a rogarle que nos dé sabiduría, porque Él da a todo aquel que la pide, para tener el verdadero discernimiento, que no es andar discerniendo acerca de si hago las cosas buenas o las cosas malas, sino que el discernimiento que Él nos trae es la exposición de esa raíz de amargura, de esa raíz de pecado que tenemos en nuestro interior y que es la fuente a partir de la cual proceden todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, y es nuestra naturaleza misma. Ese es el verdadero discernimiento que nosotros necesitamos recibir y no salir corriendo cuando Él empieza a mostrarnos las cosas, muertos de miedo pensando que Hasatán nos ataca o que está pasando alguna cosa. No nos pasa nada. La luz de Yahweh nos ilumina por dentro y saca al exterior todas nuestras tinieblas. Estamos viendo nuestra verdadera realidad y eso es tener discernimiento. Tenemos discernimiento sobre nosotros mismos y empezamos a ver que somos un desastre, que no somos confiables. Empezamos a perder justamente lo que más necesitamos, es perder esa confianza en nosotros mismos y depositarla absolutamente en nuestro Creador. Cuando amamos a los demás por causa de nuestra reputación, para lograr un ascenso, para hacer lo que sea, no vivimos entregados a Elohim. Directamente no es así. Esta clase de amor procede de Hasatán y es la clase de amor que impregna a este mundo y que hace que mucha gente se considere buena a sí misma. ¿Sí? Considera que son buenos porque yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago lo demás aquí, lo demás allá, trato bien a la gente, y desde ese punto de vista humano y carnal es absolutamente verdad, pero desde el punto de vista de la vida, todas sus obras son obras muertas, son obras que no tienen al Padre, no tienen la fuente de vida. Así que todo lo que está en la carne es pecado, todo lo que sea el pecado en nuestra carne es Hasatán, y todo lo que Hasatán haga constituye una lucha por el poder, y es una lucha por el poder de su reino contra el reino del Padre. No nos olvidemos que cuando caemos en la tentación de Hasatán, estamos levantando su reino y no el reino del Padre. Algunos quizás se pregunten acerca del amor que como padres creyentes sentimos por nuestros hijos. Por ejemplo, es posible que una buena parte del amor por nuestros hijos lamentablemente esté en la carne también, porque somos todos caídos y no lo podemos evitar. El Berij Hadashah nos exhorta a criar a nuestros hijos en el Adón. Sin embargo, es posible que los criemos para el beneficio de nosotros mismos y de nuestro futuro y el suyo, inclusive para que te vaya bien, ¿no es cierto? Pero de manera egoísta, ¿no es cierto? Eso es pecado porque no lo estamos haciendo para entregarlos al Padre. Inclusive en la vida de congregación es posible que hagamos cosas no para Elohim, sino para nosotros mismos. Quizás hagamos algo que se considere muy bueno, pero en lo profundo de nuestro ser tengamos la intención oculta de hacerlo en beneficio propio. Esto es pecaminoso y lamentablemente muy típico de nuestra carne, que es engañosa. Podemos darnos cuenta o no, no necesariamente siempre nos vamos a dar cuenta, a veces que nos damos cuenta después por su gracia. Debemos estar siempre alerta contra nosotros mismos en este sentido. Por ejemplo, al dar un testimonio o al orar, tal vez deseemos que todos nos digan amén. Ese deseo está ahí adentro. Quizás ofrezcamos una oración muy espiritual y elevada, pero con el propósito de recibir muchos amenes. En el momento que la estamos diciendo, ya estamos pensando en ese like que nos va a venir abajo, ¿no es cierto? Esta oración es pecaminosa por cuanto no se ofrece absolutamente para Elohim. Esto es lo que nos demuestra que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, ser ese holocausto perfecto para Yahweh, porque no nos entregamos a Él al grado sumo en que Yahshua se entregó, se ofreció a sí mismo. Nosotros no tenemos esa capacidad y necesitamos a Mashiach como nuestro holocausto y como nuestra ofrenda por el pecado, ¿sí? Puesto que es imposible entonces tener motivos ocultos al realizar cosas espirituales, el Adon Yahshua habló de aquellos que aparentemente hacen cosas para Elohim, pero en realidad las hacen con el propósito de sobresalir. Por lo tanto, él dijo, cuídense de practicar su justicia delante de la gente con el fin de que los vean. Esta gente ya lo practicaba de manera
directa, digamos, por así decir. La intención estaba dentro de ellos y ellos alimentaban esa intención. Hay veces que otras personas pueden llegar a hacerlo sin darse cuenta, pero estas personas sí se daban cuenta. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo, dice Matías 6:1, porque ya recibieron su recompensa, dice, ¿no es cierto? En cuanto a dar limosna, dijo, pero cuando tú hagas obras de misericordia, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y en cuanto a la oración, él añadió, cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. En verdad le digo que ya tienen su recompensa. En cuanto al ayuno, él dijo, cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que cambian de semblante para demostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Acá le echó en la cara de muchos las segundas intenciones que estaban teniendo al realizar muchas cosas que tienen apariencia de piedad. ¿Sí? Aún en asuntos tales entonces como hacer justicia, dar limosna, orar y ayunar, podía librarse la lucha contra Elohim por el poder. ¿Sí? Hacer estas cosas en beneficio propio, no de Elohim, es pecaminoso ante él. Los que hacen tales cosas en beneficio propio y no le dan ningún lugar a Elohim, se toman todo el lugar para ellos mismos, están robándole a Yahweh. En esto consiste también nuestro pecado oculto. Tomar a Mashiach como ofrenda por el pecado es algo muy profundo. Entonces, la experiencia que tenemos de la ofrenda por el pecado está totalmente relacionada con nuestro deleite del Adón como holocausto. O no vamos a poder ofrecer esa ofrenda por el pecado. Cuanto más amemos al Adón y lo disfrutemos, cuanto más lo hagamos crecer, cediéndole todo nuestro terreno interior, ¿no es cierto? La consagración absoluta, lo más absoluto que se pueda dentro de esta situación caída, más vamos a descubrir cuán malignos somos, más Él nos va a exponer. A veces cuando amamos al Adón al máximo, lo sentimos ese amor terrible, sentimos que no hay ningún lugar donde podamos escondernos, como dijo David también, ¿no es cierto? Shaul también tuvo tal comprensión con respecto a sí mismo, mientras buscaba al Adón, él vio que en sí mismo no había nada de bueno. El punto 11 es que el holocausto es presentado después de la ofrenda por el pecado. Con relación al servicio de los sacerdotes, el holocausto era presentado después de la ofrenda por el pecado. Estoy hablando de la ofrenda por el pecado para los sacerdotes, que la vamos a estudiar en su momento un poco más adelante, ¿sí? Esto significa que después de disfrutar a Mashiach como ofrenda por el pecado, nosotros como sacerdotes de Elohim debemos tomarlo nuevamente como holocausto a fin de vivirlo para satisfacción de Elohim. Esta ofrenda por el sumo sacerdote es muy particular porque es por el pecado del sumo sacerdote, ¿sí? ¿Qué es el pecado del sumo sacerdote? Es el pecado en el cual, vamos a suponer, el sumo sacerdote se equivocó en alguna cosa, dio una mala dirección, se olvidó alguna cosa, vaya uno a saber, ¿no es cierto? Pero ese pecado hace transgredir a toda la nación y lo hace transgredir de manera espiritual delante del Padre. Por eso es el más grave de los pecados. En este sentido, después de la ofrenda por ese pecado, venía el holocausto. Y después de esta todavía tiene que venir la ofrenda de la nación entera, porque la nación también había pecado bajo la cabeza del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Entonces, por una parte la ofrenda por el pecado se basaba en el holocausto y por la otra el holocausto sigue a la ofrenda por el pecado cuando la situación se invierte. Cuanto más disfrutamos al Adón Yahshua como nuestro holocausto, más nos damos cuenta de que somos pecaminosos. Entonces lo tomamos como nuestra ofrenda por el pecado de una manera más profunda que antes. Necesitamos estar profundizando nuestra relación con Él, ¿sí? Lo cual a su vez nos permite disfrutarlo más como holocausto también, porque de esa manera también vemos cómo se profundiza esa necesidad que tenemos de consagración absoluta. No nosotros porque no podemos, pero en Yahshua todo lo podemos. Por lo tanto, participamos del holocausto antes de disfrutar la ofrenda por el pecado y también después, simbólicamente. La única forma de poder conocernos a nosotros mismos cabalmente consiste en disfrutar a Mashiach como holocausto. Es la base de todas las ofrendas. Al disfrutar a Mashiach como nuestro holocausto, nos daremos cuenta de que no vivimos absolutamente entregados a Elohim. Tal vez vivamos entregados a Él en cierta medida, incluso en gran medida puede ser una medida mayor
que la de la mayoría, pero todavía nos reservamos algo siempre para nosotros mismos. Siempre hay un pequeño lugarcito que guardamos para nosotros. Cada vez que tengamos contacto con las cosas santas, las cosas espirituales, con el servicio que rendimos a Elohim en la vida de congregación, debemos traer con nosotros la ofrenda por el pecado, porque siempre hemos guardado alguna cosa para nosotros mismos. Esto se revela claramente en la tipología del Tanaj. Cada vez que el pueblo de Elohim hacía algo con relación a Elohim mismo, aún con relación a las cosas más santas, ellos tenían que ofrecer la ofrenda por el pecado. Era lo primero. Hoy en día también necesitamos la ofrenda por el pecado porque no estamos limpios, ni somos puros, ni vivimos absolutamente entregados a Elohim. Pero en la segunda parte del tabernáculo, dice Nehemías 9, ¿no es cierto?, que se está refiriendo a primero habla de la primera parte y ahora habla de la segunda parte del tabernáculo. Una vez al año entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Esto para Yom Kippur, justamente. ¿Quién de entre nosotros puede afirmar que lleva una vida de absoluta entrega a Elohim? Nadie puede afirmar esto. Por lo tanto, en todo lo que hagamos para el Adón necesitamos la ofrenda para el pecado, en primer lugar para nosotros mismos. Incluso cuando hablamos por el Adón, necesitamos tomar a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado, escondiéndonos en él y pidiéndole que nos cubra con su sangre preciosa, para que no seamos partícipes de hacer caer a otros en un pecado que por la autoridad que nos está siendo otorgada. En primer lugar, el Adón nos salva y después nos atrae, ¿sí?, para que lo amemos, lo recibamos, lo disfrutemos. Cuando le recibimos y disfrutamos como holocausto, nuestra pecaminosidad queda al descubierto y vemos que no vivimos absolutamente entregados a Él, a Elohim, al Padre, como el Adón sí estuvo. Quizá en la vida de congregación otros nos aprecien, pero en lo profundo de nuestro ser sabemos que no somos buenos, ¿sí?, que no vivimos absolutamente entregados a Elohim. Tal vez amemos a la congregación y aparentemente lo hayamos dado todo por la congregación, pero no vivimos en esa cosa absoluta, ¿sí? Todavía siempre nos reservamos algo en nuestro ser. Cuando disfrutamos al Adón como holocausto y como ofrenda de harina, como Corbán Minjá, nos damos cuenta de que somos pecaminosos, entonces lo tomamos como ofrenda por el pecado. Necesitamos aprender a discernir estos pasos y a aplicarlos todos los días. Por supuesto, no se trata de andar haciendo sacrificios ni de estar pensando todo el tiempo, tengo que hacer la ofrenda de esto, tengo que hacer la ofrenda de lo otro. Simple y sencillamente necesitamos tener comprensión acerca de todas estas cosas, sobre todo de lo que el sacrificio de Mashiach nos proporciona en el plano espiritual más que nada, ¿sí? Después también necesitamos tenerlo como la ofrenda por las transgresiones, que se estudiará más adelante. Esto es lo que vemos en Yahanan Aleph 1 que estudiamos en el post anterior. Mientras disfrutamos a Elohim en la comunión divina, nos damos cuenta de que en nuestro interior todavía tenemos el pecado y que externamente hemos cometido pecados. Entonces recibimos la limpieza de nuestra sangre, de la sangre preciosa en nosotros, ¿no es cierto?, aplicada a nosotros. Esto se convierte en un ciclo. Cuanto más somos limpiados, más profunda se hace nuestra comunión con Elohim. Luego, cuanto más disfrutamos de esta comunión, más somos iluminados, por lo tanto, más cosas salen a la luz, ¿no es cierto? Más nos percatamos de que somos pecaminosos, que hay más cosas, incluso somos el pecado mismo. Vemos esa raíz de pecado en nuestro interior. Es mediante este ciclo que somos liberados y salvos de nuestro yo. Quieren saber cómo se crece en el nuevo hombre y se disminuye en el viejo hombre. Es por causa de este ciclo continuo de limpieza y purificación al cual nos sometemos diariamente. De hecho, somos liberados y salvos del pecado, de la carne, de Hasatán, del mundo, del príncipe de este mundo, de la lucha por el poder, de todas esas cosas que conforman la globalidad del pecado. Cuanto más disfrutemos a Mashiach, menos contenderemos con Elohim por el poder y finalmente le cederemos a él todas las áreas de nuestro ser. Bueno, ahora sí, habiendo terminado, damos por encerrada la charla. Si nos encontramos en un ratito, yo les paso después el link para que nos encontremos a charlar un poco acerca de todas estas cosas. Shalom a todos, hermanos, bendiciones.